Los factores de oclusión son el común denominador de las filosofías. Ustedes vieron que en el curso de la desarrollo de oclusión se discutía acerca de qué datos era importante tomar en cuenta y cuáles no. Pues estos factores son los que nos ponen de acuerdo con las demás escuelas, las demás filosofías. O sea, que ustedes hablan con un chino, con un ruso, con un sudamericano, un europeo con respecto a temas de oclusión, y estos temas, pues estos son los que nos hacen que tengamos entendimiento de todas las escuelas, qué es lo que está, qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Por una razón muy sencilla, nos vamos a poner entre fijos y modificables y vamos a ver por qué. Todos pueden ser interconsultados y evaluados en el articulador. La gracia que ustedes tienen de un articulador como el que tienen es que hay un montón de datos del paciente y de las condiciones del sistema que ustedes lo pueden meter hacia el articulador y poder interconsultar y poder analizar. Jóvenes, es bien importante. Aprendamos ese articulador, úsenlo, monten sus casos. ¿Tienen dudas de algo? Llegan a veces con uno a la oficina y dicen, mira, ¿será que con los dos modelitos? No, hombre, a la manera de ir a preguntar realmente qué podemos hacer con pacientes cuando ustedes agarran el caso, lo montan en articulador y es como que ustedes llevaran al paciente con uno. Entonces, es mucho más fácil para cualquier doctor de la facultad poderles entender si el articulador está totalmente montado. ¿Qué facilidad da? Y es bien importante para ustedes que están iniciando su vida en esta deliciosa profesión, que ustedes puedan perfectamente consultar de la mejor manera hacia las demás personas que saben que tienen un poco más de conocimiento que ustedes, información, etcétera, con este tipo de aparatos, ¿verdad? En el articulador ustedes van a poder meter datos, como lo es relación céntrica, dimensión vertical, relación con las arcadas, muchos datos más que son importantes meterlos, ¿verdad? Esta armonía de arcadas, esos son los factores fijos, son factores como armonía de arcadas, relación céntrica, intercondilar, inclinación en la curvatura en la línea articular, que son datos que se vienen del paciente hacia el articulador, pero yo no voy a poder modificarlos tan fácil. O sea, una armonía de arcada, sea una cirugía ortognática, o sea ortodoncia, o sea algo, voy a modificarla, pero a una manera sencilla no tiene manera de poderse hacer. Hay que meterse un tratamiento muy largo. La relación céntrica no la puedo modificar, el eje terminal no lo puedo modificar, no puedo partirle de la articulación al paciente y cambiarse. Y la inclinación y la curvatura de la eminencia, menos. O sea, no se puede, ¿ya? Entonces tenemos que tomarlos en cuenta, pero no los podemos modificar. Y estos factores que miran ustedes acá, que es la inclinación de plano de oclusión, la curva de Spig, la curva de Wilson, la teoría de contorno cuspidio, la relación centrolabiales sobre movilidad vertical horizontal y la emoción vertical, son datos que yo sí puedo modificar y también los debo tomar en cuenta cuando hago yo tratamientos. ¿Ya? Yo puedo venir y cambiar alturas de cúspides, contornos de los dientes, puedo cambiar la movilidad vertical horizontal y todo esto para mejorar las condiciones del paciente. ¿Ya? Vamos a ver datos importantes, por ejemplo, con la armonía de arcadas, el tamaño, la forma, la posición, muy importante en la información genética, la forma de los arcos, ya si el arco de arriba es coincidente con el arco de abajo, ¿ya? Si luce realmente bien, su modelo es, que cuando los voy a montar en articular, tiene que nítidos, ¿ya? Miren ustedes la diferencia de este arco, pues no está tan coincidente con el de abajo, y tiene irregularidades, tengo que tomar en cuenta eso, ¿ya? Si el paciente está percurrido o retruido, miren ustedes acá, el reflejo de un paciente con problemas ventrolabiales, ¿ya? Una sobremordida horizontal muy fuerte, ¿ya? Las relaciones que tenemos que ver entre los demás dientes, ¿no? Si hay una mordida abierta, profunda, cruzada, telescópica, borde a borde, ¿ya? En estos dientes, queda mordida abierta. Aquí miramos parte de lo que es la mordida cruzada también, mordida abierta posterior, cruzada. Aquí miramos una armonía completa. Aquí podemos ver
las curvas de los dientes, ya, la inclinación de los dientes precisamente que se tiene para hacer que estas piezas dirijan la fuerza hacia los ejes largos de los dientes, ¿verdad? Tenemos que tomar eso en cuenta, ¿ya? La relación céntrica. Jóvenes, dentro de la facultad, nosotros tenemos que contar con la relación céntrica. Es parte de los datos que debemos de sacar y aparte de eso son de los datos que debemos de tomar en cuenta para realizar nuestros tratamientos. ¿Habrá algún doctor que les diga en la facultad que no tiene la relación céntrica, que no sé qué? Jóvenes dentro de la facultad, los maestros, para no confundirlos ustedes, tenemos la obligación de tomar en cuenta la relación céntrica. Ya cuando ustedes salgan de la facultad pueden crear lo que ustedes quieran, pero en la facultad la relación céntrica es parte de la LEA que nosotros tenemos para hacer reconstrucciones en la boca de los pacientes, para hacer rehabilitación oral y vaya si no es muy útil, es utilísima cuando estamos haciendo nuestros trabajos. Es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Es bien importante, jóvenes, que entiendan también cómo tomar esa relación céntrica. Tienen ustedes la obligación de tener una técnica muy depurada para tomar de relación céntrica. La que aprendemos en la facultad es la del doctor Dawson, ¿verdad? Que es de manual. Es muy importante que ustedes se entrenen muy bien. Es la manera más sencilla de tomar una relación céntrica. Por favor, tienen ustedes que acostumbrarse a usarla y usarla de la mejor manera posible para que les pueda servir, ¿ya? La relación céntrica, aparte de esto, pues es una posición que nos va a facultar para poder montar en el articulador. El articulador que ustedes tienen, muchos articuladores están basados en la relación céntrica, ¿verdad? En la definición, aquí hay un error. ¿Quién me puede decir cuál es el error de la definición que tenemos acá? Aquí hay un error que hay que eliminar en la definición. ¿Cuál es? En donde dice posterior. Exactamente. Esto, jóvenes, ya no existe, ¿sí? La palabra posterior ya ha sido eliminada de la definición del 93 y es la posición de disco como posición más superior contra la línea articular. Por favor, lo tienen que tomar en cuenta. Muchos doctores aún utilizan este concepto que ya no se debe utilizar, ¿verdad? Es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. La relación estética va relacionada con la estabilidad de su masticación y de sus sistemas. Ustedes se fijan, cóndilo, oclusión y anterior. Entonces, esto tiene que ver con la oclusión mutuamente protegida. ¿Ya? Aquí podemos ver que en la relación estética, esta es la posición más superior. Si miramos acá, vamos a ver si logro aumentar esto. Un segundito. Si ustedes se fijan, esta es la posición más superior que puede adquirir el cóndilo, ¿ya? Contra la eminencia articular y contra el... Si yo la hago más para atrás, puede ser que la mandíbula descienda, y si la hago más hacia adelante, también desciende la mandíbula. A eso se refiere la dimensión vertical, ¿verdad? La relación céntrica, perdón, ¿verdad? Ahora bien, tenemos un término que es oclusión céntrica. Oclusión céntrica, máxima intercrustización, oclusión habitual, son lo mismo, ¿sí? Se refieren a una situación dental en la cual están totalmente interdigitados los dientes inferiores con los superiores, ¿sí? Y cuando hablamos de relación céntrica estamos hablando únicamente de una posición condilar. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una nos habla de los dientes y la otra nos habla totalmente de la posición de los cóndilos. Entonces, tienen ustedes que tomar en cuenta que cuando estamos hablando nosotros de relación céntrica, hablamos de cóndilos, cuando hablamos de oclusión céntrica, máxima interpretación, oclusión habitual, estamos hablando de dientes, ¿verdad? Lo que estamos esperando es que haya una armonía, ¿sí? Que haya una relación céntrica e máxima interpretación. O sea, que las dos coinciden. Que el cóndilo esté en su posición de relación céntrica, existe una máxima interpretación y los dientes anteriores queden ligeramente separados, que sería lo ideal
para que tengamos una verdadera protección, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Obviamente la mayoría de pacientes no lo tiene, pero si vamos a hacer rehabilitación oral, es justo cuando podemos hacer que eso se dé, ¿verdad? El eje intercondilar se refiere a la distancia que hay entre los dos cóndilos en una línea que va hacia un lado, ¿verdad? A más separados los cóndilos me va a modificar a mí la dirección de los surcos de mis dientes. ¿Han visto que los dientes tienen surcos? Surco principal, los de balance y los de trabajo. La dirección de esos surcos va a ser influenciada totalmente por la distancia que tengo en el ancho de mi eje, de mis cóndilos, la separación de los cóndilos. Si se fijan ustedes acá, miramos, entre más corta es esa distancia, esa angulación va a ser menor. Y hacia más distancia va a ser mayor esa angulación, más cerca del eje largo de la pieza. O sea, eso lo tienen ustedes que estar viendo y que estén tomando en cuenta cuando ustedes estén realizando tratamientos. Es muy importante, ¿ya? Igual los símbolos, ¿sí? De más separado, el símbolo va a ser mucho más recto. La eminencia articular, ¿sí? Es la curvatura que se tiene entre esta curva hacia adelante puede ofrecer la altura de las cúspides. Ustedes se fijan en esta cúspide que ven ustedes acá, la inclinación es muy recta, ¿sí? De aquí para acá, ¿sí? Esa inclinación demasiado... Un segundito. Estoy buscando con qué señalar, pero eso se me... Voy a buscar algo que señalar acá. Si ustedes se fijan en la inclinación que hay, esta, con esta, con esta, ¿sí? Las inclinaciones son diferentes. Aquí va a haber más movimiento horizontal y en esta va a haber más movimiento vertical, ¿sí? En esta me permite a mí cúspides más bajitas y en esta meter cúspides más altas, porque voy a tener más movimiento hacia abajo que hacia los lados. Entonces eso va a hacer que yo tenga que poner cúspides más altas. Esto es brutal porque entre más inclinación, cúspides más altas puedo poner y eso le permite al paciente tener una mayor eficiencia masticatoria. Y no puedo modificar la guía anterior, y esta inclinación es muy pobre, entonces va a tener que dar cúspides que son bajas a costa de que el paciente tenga una menor eficiencia masticatoria, ¿verdad? Entonces tengo que tener eso siempre en cuenta. Vamos a ver que esto no pasa. Ok, vamos a hablar de algo que es muy importante. La mandíbula se mueve hacia el lado derecho y hacia la izquierda. Ese movimiento tiene nombre de transtrucción, es su verdadero nombre, transtrucción, ¿sí? La transtrucción es derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, vamos a tener un movimiento de la mandíbula hacia la derecha y hacia la izquierda. Ok, la transtrucción tiene dos componentes, la laterotrusión y la mediotrusión. La laterotrusión se va a dar en el lado de trabajo y la mediotrusión en el lado de balance. Entonces, si yo hago una lateralidad derecha y una transtrucción derecha, ¿sí? Mi laterotrusión va a ser derecha y mi mediotrusión izquierda, porque la mandíbula se va en medio. Y este cóndilo hacia un lado, este va a rotar hacia un lado. Pero el cóndilo del lado de balance se irá hacia adelante y hacia abajo. Es una mediotrusión, se dirige hacia la línea de medio. Pero si hago una lateralidad izquierda, una transición izquierda, entonces el cóndilo izquierdo se va a ver trabajo, entonces ese hace el cóndilo de laterotrusión y el derecho se irá hacia adelante y hacia abajo y se hace la mediotrusión. ¿Ya? Eso lo tienen que leer bastante para poderlo entender bien. Es algo bien sencillo. Si hubiera complicado, pero es bien sencillo. ¿Ya? Dependiendo de cómo es esa inclinación, así es como también van a ser los surcos y también la altura de las cúspides, dependiendo si esa, digamos que este es el cóndilo de trabajo, que se hace hacia un lado y rota. Si esa pared externa va a ser mucho más larga, voy a poder poner cúspides más largas también. Eso lo tengo que ver yo cuando haga mi tratamiento y basado en lo que tengo en el articulado.
inclinación del plano de oclusión es muy importante también tomarlo en cuenta. La inclinación se da precisamente cuando tenemos nosotros este plano muy inclinado. Entonces, ustedes se fijan acá, este es un plano, se llama el plano cruzal, que está compuesto por las superficies que están entre todas las cúspides de los dientes posteriores y los bordes disales. Esta inclinación va a hacer mucha influencia con respecto a la altura de las cúspides y cómo yo puedo desenvolver mis dientes, ¿sí? Eso va a permitir la desocupación de la parte posterior. Si ustedes se fijan acá, yo puedo tener acá mis dientes en cierta posición, ¿ya? Que este plano me va a permitir a mí poner mis dientes precisamente para que yo pueda perfectamente hacer todo mi forma de mi, ¿cómo se llama? De mi plano de funciona como debe ser. Un segundito que está grave. No me deja, aquí estás. Un segundito. Un segundito. Bueno. Para el mismo, este plano de oclusión, entre más plano es menos inclinado, me permite desenvolver un poco mejor los dientes. ¿Ya? Pero eso lo van a ver ustedes también cuando miren las leyes y lo van a tener que dibujar para poderlo entender un poquito mejor. Necesitamos que investiguen y vean videos. Es muy importante. La curva de Spin, que es la curva que se forma en la unión de todos los dientes, las cúspides bucales de todos los dientes inferiores, hacia el canino, ¿no? Y dependiendo de la altura la inclinación de esta curva de Spin, hacemos repetir también curvas más largas, menos largas, importante. Esta es la transversa curva de Wilson, que tenías que la mandíbula va hacia los lados, y eso permite que se desenvuelva en la parte posterior, también lo tengo que revisar, ¿ya? Es una espiral dinámica que nos permite ver cómo se da el movimiento en la parte posterior, ya que los movimientos son curvos totalmente, ¿ya? La altura del contorno cuspidio va a ser resultado de los factores de oclusión. Lo que nosotros estamos buscando es que no haya interferencias en los movimientos, ¿ya? Y vamos a poder modificar algunos factores en la parte posterior, en la parte anterior, para permitir que esos factores nos permitan hacer un movimiento libre en toda la mandíbula, ¿no? Las relaciones dentolabiales, estas no son valores en el articulador, se tienen que ver en el paciente porque ustedes no pasan los labios hacia el articulador, ¿no? Entonces tiene que ver si hay sellado bilabial, pordencisal, línea hipopilar, la línea de la sonrisa. Ver que estos labios sean lo suficientes para poder sellar y permitir que la boca se selle. Hay que hacer también sonidos para ver si estos sonidos se pueden dar. La emisión vertical tiene que ver un poco en eso. ¿Ya? Es bien importante ver esa línea, que la sonrisa esté en ese sentido y que los labios sean lo suficientes para poder hacer ese sello en la parte de adelante, ¿no? La sobremordida vertical y horizontal es muy importante para poder permitir que los dientes anteriores puedan desocluir y permitir la parte posterior. Estos trabajan junto con la eminencia articular. Sin embargo, no son consecuencia de, o sea, el hecho de que aquí haya 33 grados no significa que aquí haya 33 grados. Significa que esta debe funcionar con esto. Supongan ustedes que yo tengo este tipo de inclinación, pero este tipo de solución anterior, entonces es mayor, puede tener cúspides altos, pero si tengo esto que es muy pobre y este que es pobre, voy a tener que poner cúspides bajas o hacer que la línea anterior tenga un mayor largo para permitir cúspides anteriores, cúspides posteriores más altos, ¿no?
Todo eso lo tengo que revisar en el articulador como animal. Y es importante que lo analice. La dimensión vertical. Cuando hablamos de dimensión vertical, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién me puede decir de ustedes? Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Es como la dimensión del músculo macetero. Más o menos. Realmente estamos hablando de la distancia de los músculos de la masticación. Cuando estamos hablando de dimensión vertical, metas en la cabeza, son músculos, no estamos hablando de dientes. Muchas veces las personas dicen, voy a aumentar mi dimensión vertical con los dientes. Estamos locos. Es como que digan ustedes, miren, me voy a poner zapatos más grandes con un saco más grande. O sea, no tiene nada que ver. Tengo que tener mucho cuidado yo con respecto a esto porque aumentar la dimensión vertical a costas de los dientes es muy delicado. Si yo no sé cuál es la dimensión vertical del paciente, yo únicamente vengo y aumento 3-4 milímetros de dimensión vertical con los dientes, entonces puede tener un problema muy serio, porque voy a dejar esos músculos elongados, voy a dejar al paciente estirado la musculatura de la masticación y le va a provocar más problemas que ventajas. Se va a ver lindo, pero se va a sentir horrible, ¿ya? Debe tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver otra cosa con respecto a esto. Cuando yo cambio, vamos a ver si encuentro este slide. Aquí está. Supongamos que yo tengo un paciente, ¿ya?, que tuvo desgaste en las piezas y todo esto se lo borró, ¿sí? Acá y acá. Borró toda esta línea, ¿sí? El sistema va a compensar con el hueso, ya, la altura de esos dientes. Entonces, ¿qué sucede si yo vengo y aumento de manera muy arbitraria? Le aumento 2 milímetros acá y 2 milímetros abajo la dimensión vertical del paciente. ¿Qué va a pasar? Cuéntenme. ¿Qué le puede pasar al paciente? A ver, Glenda. Es que no le escuché muy bien. ¿Lo podría volver a repetir? ¿Qué podría pasar si yo encuentro un paciente con esta parte posterior muy desgastada? ¿Sí? Y yo decido aumentarle 3 milímetros al paciente. ¿Qué va a pasar? O sea que la parte inferior está muy desgastada y todavía le quiere cortar 3 milímetros. No, le voy a aumentar 3 milímetros. Yo vengo y le meto unas incrustaciones y le aumento la altura a las puntas de los dientes. ¿Qué va a pasar? Uy, tal vez que aumenta la dimensión vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la mordida se va a ver abierta. O bueno, los dientes anteriores. Abiertos, pero imagínense que yo compenso eso. Yo aumento la dimensión vertical. Este está gastadísimo. Yo vengo y agarro todos los bordes y los renuevo y lo aumento los dientes de manera que se miren los dientes normales. ¿Qué puede pasar? A ver, Pablo Contreras. Sí, doctor. ¿Qué podría pasar? Tal vez, aparte de que le va a dar dolor en los músculos, tal vez eso que va a agregar usted se va a ir desgastando poco a poco. Exactamente. Lo que aquel dice es totalmente cierto. Yo vengo y tengo un desgaste generalizado en los dientes y de una manera arbitraria lo aumento totalmente toda esta parte. Aumento los bordes disales, aumento todo y lo dejo largo. Y no tomo en cuenta la musculatura de la masticación. Entonces, en pocas palabras, estoy haciendo un aumento de dimensión vertical, pero no estoy tomando en cuenta lo que realmente divide la definición como dimensión vertical, que son los músculos, me los paso por el arco, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente que el paciente va a tener elongados sus músculos y va a tener problemas. Jóvenes, aumentar dimensión vertical es muy delicado. Tienen que revisar ustedes cuándo, cómo, por qué y si realmente hay un verdadero desgaste de los dientes o no. Siempre el sistema del hueso tiende a compensar esos desgastes
y a extruir los dientes hacia esa área libre. Entonces, si el desgaste ha sido lento, lo más seguro es que el sistema ha ido extruyendo los dientes para ese espacio que está quedando fuera del, del arco. ¿Ustedes saben qué es lo que esperan los dientes para terminar de eructar? Les pregunto. ¿Saben ustedes cómo sabe el diente dónde debe parar de eructar? ¿Dónde debe Porque parar hay, su hay una fuerza contraria, Ajá, ¿cuál? que sería la de los dientes opuestos. Pues, y de los dos lados, ¿qué es lo que le pone el movimiento? De atrás y de adelante, El punto de contacto. punto de contacto, y a los lados, Los la tejidos, lengua ¿no? y el labio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si este desgaste se da y va a haber un serio desgaste en la parte de atrás? ¿Qué es lo que hace el sistema para comenzar ese espacio? Va a eructar más el diente, ¿sí? Lo va a sacar un poquito más. Entonces, eso es lo que tengo que tener cuidado, porque si saca más el diente, significa que el sistema está compensando ese déficit dental que hay, y a la hora que yo venga, solo que vea el diente desgastado, yo le aumente y yo lo que le hace falta, voy a provocar más problemas que ventajas, ¿verdad? Siempre tengo que estar atento, muy, muy atento. Cuando Doctor, ustedes una vean, pregunta. sí, Marco, Disculpe que lo interrumpa. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que, por ejemplo, tuvo mordida borde a borde y lo rehabilitaron con ortodoncia? ¿Y qué pasa con esos dientes que quedaron desgastados? ¿Cómo se rehabilita? ahí la gracia, Marco. Tenés que analizar mucho qué es lo que está pasando. Vos tenés una guía anterior, una mordida borde a borde, ¿ya? En ortodoncia vas a provocar que el paciente ya tenga una mordida con guía anterior. Entonces vas a quitarle el borde a borde. Y en la parte posterior tienes que ver si realmente amerita meter unas circunstancias porque el diente está muy desgastado. Pero si tu musculatura está normal y estás descompensado, entonces hacer algunas circunstancias para componer el sistema, le vas a quitar 2 milímetros y le vas a reponer 2 milímetros. No le vas a quitar 2 milímetros a los dientes posteriores y le vas a meter 4, porque entonces vas a invadir ese espacio libre y entonces vas a dejar al paciente muy, muy elongado. Ahí es donde requiere que vos veas en tu articulador y con el paciente si se puede o no se puede hacer un cambio en la parte posterior, ¿sí? A eso sería el análisis que ustedes van a estar haciendo con su articulador. Esa es la norma de grasa. Eso es lo que es interesante hacer esto, pues, ¿ya? Tienen que analizar ustedes, ver qué es lo que sucedió, ver si el paciente perdió o no en dimensión vertical, pero más seguro es que no haya perdido. Pero entonces lo que tengo que hacer yo es elongar la pieza, no elongarla a partir del margen de abajo, pero no de arriba. Eso es lo bonito, ¿ya? Van a ver ustedes con el tiempo que eso va a ser muy interesante su profesión. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Ahí levantaron la mano. Marco. Ah, Marco. No, era yo que la había levantado antes. Entonces, por Bueno. ejemplo, otra pregunta. Entonces, si no se corrigió la mordida con ortodoncia, sino simplemente siguió el borde a borde, sigue el desgaste. No, si te vas a hacer Entonces, ortodoncia, tienes que corregir la mordida, ¿sí? O sea, pero la si no base se es corrigió, lo que vas a hacer es o sea, mover imagínate, los dientes, vas a mover los dientes a manera de que esa guía anterior tenga cierta cantidad de corrección. Lo que pasa es que acuérdate que una sobremordida anterior la vas a provocar una cosa de cambiar la dimensión vertical. Únicamente vas a cambiar el solar de los dientes anteriores. No vas a aumentar esa dimensión vertical. ¿Entendés? O sea, vos lo único que vas a hacer el borde a borde es que vas a, por alguna manera, vas a hacer que esto descienda y que esto descienda, pero no vas a aumentar el largo de los dientes. Sin embargo, en la parte posterior todo va a quedar igual. Únicamente vas a cambiar la disposición de los dientes anteriores. ¿Entendés? entonces, por ejemplo, imaginemos que nunca, o sea, no se rehabilitó con ortodoncia y la mordida sigue borde a borde. Entonces, el desgaste va a seguir, va a seguir. Ahí el diente sigue erupcionando para compensar ese desgaste, o como igual están topando borde a borde, no va a haber un aumento o sea, no va a seguir Ahí, erupcionando el diente. ahí ya estás pensando como quiero que penses. ¿Ya viste?
ahí estás pensando, bueno, pues vas a agarrar tu articulador y vas a analizar qué puedo hacer yo por este paciente. Le puedo poner coronas, le puedo poner carillas, puedo hacer ortodoncia, puedo poner otro tipo de tratamiento, lo voy a dejar así, ¿ya? Ahí es donde viene tu decisión como odontólogo, analizando con el articulador qué puedes hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pues. Vas a ponerle clase 6 con resina, o le vas a poner unas coronas para hacer que tenga otro lápiz. Desgastas y haces que esto pues tenga un poquito más de lápiz. Yo no sé, es bien importante eso, ¿ya? Porque la técnica, cómo lo hagas, es importante, pero por qué lo vas a hacer es más importante. Y la manera de por qué lo vas a hacer, lo vas a encontrar en conclusión. En el análisis que pusiste en tu articulador. Muy interesante, Marco. Ahí es donde empezamos, ¿ya entendiste? Ahí es donde empieza lo bonito en odontología. Cuando voy a estar analizando, decís, ok, el paciente tiene mordida borde a borde, pero no quiere ortodoncia, dice que no se va a poner ortodoncia. ¿Qué voy a hacer por él? Y encontrás unas 5 técnicas con las cuales lo puedes resolver, ¿verdad? Entonces, ahí está lo bonito. Lo importante es que voy a saber que en esa guía anterior hay un problema, ¿verdad? Hay desgaste. Y la ausencia de guía anterior te provoca que la parte posterior tenga desgaste. Entonces ahí es donde vas a analizar vos cuál es la dirección de sus cóndilos, cuán importante es la guía anterior, porque yo tengo que modificar, si tengo que o no realizar restauraciones posteriores para poderle mejorar al paciente su condición. ¿Entendiste? Sí, doctor, gracias. Nítidos, así me gusta, Marco. ¿Alguien más? Ok. Muchas gracias, jóvenes. Es bien importante que lean, vean videos, dudas. Vuelvo a insistir. El doctor Ponce, el doctor Ávila y su servidor. Estamos en toda la disposición de poderlos ayudar cuando tengan preguntas, pero que no sea el día del examen, pues, o sea, tienen ustedes buen tiempo para ir preguntando. Es bien importante que hagan buenas preguntas. Tienen que leer mucho, jóvenes, ¿sí? Este sistema que estamos teniendo de clases es muy difícil. No es lo mismo tenerlos enfrente. A mí me gustaría que ustedes tenerlos enfrente y poderles dar su clase y que tengamos algo más personal, pero no se puede. Entonces, por favor, es bien importante que ustedes analicen y lean mucho.